Estamos ahora abarcando el tema número 3, denominado violencia de género, o violencia basada en género. Para comenzar, vamos a definir qué es la violencia. Aquí les tengo dos definiciones, una de la Convención de Belén do Pará y la otra del Consejo de Europa, en la que establece que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Toda acción u omisión cometida que menoscaba la vida o la integridad física o psíquica o incluso la libertad, que causan un serio daño al desarrollo de la personalidad de la mujer. Estas dos definiciones las traigo a colación. Obviamente ustedes tienen la definición de nuestra ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. También existen las definiciones de los tratados y convenios internacionales. Sin embargo, es importante hacer notar algo que es muy común en la práctica. Seguramente ustedes en el ejercicio de su profesión se han topado con la omisión. La violencia no solamente es acción, no solamente es golpe, no solamente es sangrar, lastimar. La violencia también se ejerce por omisión. Hay tipos de violencia psicológica que causan daños tan profundos y más dolorosos que una violencia física. Incluso causan dolor físico, una de las características. El dolor físico, por supuesto, que es consecuencia de una violencia física, incluso de una violencia sexual. Pero ¿qué hay de una violencia psicológica? ¿No causa dolor físico? ¿No causa acaso pérdida de autoestima, dependencia, terror, depresión? Estas características son comunes a todos los tipos de violencia. Dependencia forzada, no solamente económica. No solamente la mujer piensa en no me voy a separar de mi agresor porque no tengo que comer, porque no estudié, porque no sé trabajar, porque nunca salí de casa, nunca me lo permitió, no sé cómo valerme por mí misma. También la dependencia forzada es aquella dependencia afectiva, la dependencia sentimental, depender de una persona, sentir que sin esta persona uno no vale nada y después sentir terror, depresión hasta el grado del suicidio. La pérdida de autoestima, que ocasiona que las mujeres poco a poco, paulatinamente, vayan desatendiéndose. Hay muchos casos en los que yo he podido participar en las capacitaciones o en la práctica del derecho, que me decían mujeres: alguna persona se casó y nunca más la volvimos a ver. Nunca más en el círculo de amigos, nunca más ella ha podido ejercer su profesión, solamente se ha dedicado al hogar y no la hemos visto más. Esta mujer que se ve circunscrita en un límite que se le ha puesto a través de su relación de género, de su relación de poder, pierde su autoestima. Y al perder su autoestima, ella se transforma en una víctima. Y cuando una víctima no reconoce que es víctima, la violencia continúa y, como vamos a ver más adelante, en el círculo de la violencia se agrava. Entonces, estas características de la violencia se pueden calificar para todas las violencias que nuestra ley establece. Aquí les traigo algunos datos que son realmente escalofriantes. Por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres sufren violencia. Ese es un dato que desde antes de la promulgación de la ley se manejaba. Un dato por el cual las instancias internacionales nos han recomendado como Estado boliviano la creación de una ley de protección especial contra las mujeres que sufren violencia. ¿Por qué? Porque las estadísticas arrojaban que 1 de cada 3 mujeres en nuestro país sufría violencia. Y actualmente se mantiene este número. En el año 2017, la Fiscalía ha alertado por 3 feminicidios en los primeros 3 meses del año. A la fecha sabemos que existen más. Son 333 mujeres que han muerto a manos de sus parejas desde la gestión 2013, desde la promulgación de nuestra norma. En la ciudad del Alto se han registrado en lo que va de este año más de 3.000 casos de violencia contra las mujeres. Se han registrado además 579 casos de violencia psicológica y 249 de la violencia física. Pero no olvidemos que estas cifras son frías, no reflejan la realidad. Estos datos estadísticos son los que hemos recogido de estudios, hemos recogido de datos de las instancias que atienden las denuncias, pero hay muchas más mujeres que no denuncian, que no piden ayuda, que en este momento siguen siendo víctimas sin haber podido hacer un freno, sin haberse podido dar cuenta que pueden frenar la violencia, pueden salir de ese círculo. Si consideramos a todas estas mujeres, estos números se triplicarían.
Y lo más alarmante es que en todos estos casos de violencia, los principales agresores son miembros del entorno familiar, o el padre o el hermano o el esposo o los enamorados. Eso es algo coincidente y algo que ustedes también van a poder ver. Lamentablemente, en todos los casos que día a día escuchamos en los medios de prensa, es que no todos los agresores se encuentran en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia que altere su conciencia. La mayor parte de los actos de violencia son cometidos en plena conciencia, en plena sobriedad. Es un caso también preocupante, puesto que se ha manejado mucho tiempo que la principal causa de la violencia es el alcoholismo, pero no lo es y no es la única. Hay muchas otras situaciones que desatan actos de violencia que se trasladan después a las cifras frías que nosotros podemos ver o estos datos que nos arroja el INE. Este dato es del año 2016. Miren ustedes las cifras de todas las denuncias o el porcentaje de mujeres bolivianas entre 15 años o más casadas o en unión libre que han reportado haber vivido una situación de violencia en su relación de pareja durante el año 2016. El departamento de La Paz está liderizando, luego se encuentra Potosí. Durante el 2016, porque años anteriores la ciudad de La Paz y la del Alto eran las principales y luego venía Cochabamba y Santa Cruz. Pero lamentable el año 2016, los registros del INE nos arrojan que Potosí también tiene cifras elevadas de violencia. Y de violencia en relaciones de unión libre o de matrimonio, de mujeres de 15 años o más. ¿Qué dicen estos reportes? Estos reportes nos van a disgregar por tipo de violencia. La principal violencia es la psicológica, la que no se ve. Y esto es un dato también sumamente alarmante, porque tenemos que entender que las mujeres no solamente sufrimos violencia física. A veces la violencia física o la sexual es el colmo del colmo cuando es el paso que necesitamos para ir a denunciar. Pero la violencia psicológica, que es pasito a pasito, que es día tras día, que sistemáticamente van menguando nuestras fuerzas, van menguando nuestra autoestima, estas que ocasionan un daño tal vez más perdurable en el tiempo o a veces hasta irreparable, es la que en mayor cantidad se ha cometido durante el año 2016. Este cuadrito seguramente ustedes lo han visto, es un dato oficial de la Fiscalía General del Estado que plasma, ustedes han debido escuchar en el BIO, la voz oficial del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que los datos se han reducido respecto a las demás gestiones. Sin embargo, siguen siendo alarmantes. Son 39.229 denuncias de violencia de hombres hacia mujeres y denuncias de violencia de mujeres hacia hombres. Imagínense ustedes los datos que aquí tenemos. En la gestión 2015, 26.835. En el año 2017, 6.841, hasta el momento que se han sacado estos datos. ¿Cuáles son las causas de la violencia? Establece este dato, es la normalización de la violencia. Cuando uno ve a una mujer agredida, cuando quiere ayudarla, le dicen, déjales, mi esposo tiene derecho, si quiere él que me mate. O el consumo del alcohol, lo que decíamos hace un momento, y principalmente la cultura machista. Cuando un hombre quiere ejercer actos sexuales con una mujer y una mujer no lo permite, sucede una violación, sucede una violencia física. Este tipo de naturalización de la violencia es la que lamentablemente se traslada a estos datos. Para ello, decía a un inicio, tenemos que entender el ciclo de la violencia, que todos deberíamos conocer, porque tenemos que entender a través de este gráfico que la violencia no sucede una sola vez, ni se acaba por arte de magia. El ciclo de la violencia se llama así, o círculo de la violencia, precisamente porque no tiene ni principio ni fin, porque es cíclico. Las tensiones aumentan en un momento, explota la tensión, existe la violencia, posteriormente a eso hay remordimientos, culpa, y está el episodio de la luna de miel. Lo que muchas veces seguramente ustedes y yo lo hemos vivido. Cuando pretendemos ayudar a una persona víctima de violencia, pasan unos días cuando ella está totalmente decidida a denunciar, a buscar ayuda, o ni siquiera acudir al sistema judicial, simplemente darse cuenta que es víctima y dar un paso al costado y decidir terminar una relación sentimental.
nosotros manifestamos nuestro apoyo incondicional. Pasan 2 días y la vemos nuevamente con su pareja después del episodio de violencia que nos ha podido confesar. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos la consulta? Esta mujer dice: mi esposo se ha disculpado, mi esposo me ha traído un ramo de flores, mi esposo ha dicho que jamás, nunca más me va a volver a tocar. Esa es la luna de miel, ese es el ciclo de la violencia. Pero esto no termina, luego vuelve a comenzar. Y cada vez este círculo de la violencia se reduce y se agrava. Si primero es un empujón, luego podrá ser un puñete, luego podrá ser un intento de homicidio o más bien de feminicidio. Lamentablemente el ciclo de la violencia se repite y ustedes van a poderlo comprobar en los testimonios de mujeres que lamentablemente han sufrido violencia y que felizmente han salido de ese ámbito o han sobrevivido a la violencia, o en los testimonios de la familia de aquellas víctimas que ya no están con nosotros, que con seguridad han sufrido este ciclo de violencia y no se han dado cuenta en su momento que eran víctimas. No se han dado cuenta o no han pedido ayuda, no han tenido el valor suficiente o la fuerza, o no han podido con la presión social para poder romper este ciclo. Nuestra misión como diplomantes en este curso es entender esto y aportar con un granito de arena. No vamos a hacer un curso de diplomado en prevención de la violencia solamente para conocer los conceptos, hagámoslo para poder aportar a la sociedad desde nuestro espacio profesional. Si son ustedes abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, ayuden, aporten, muéstrenle a una mujer que está en una situación de violencia y que está en sus manos decir basta. Porque para que haya un hecho de violencia existen 2 personas, el agresor y la víctima. Y si la víctima decide ya no ser víctima, se rompe este círculo, pero para ello necesita mucha ayuda. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, las mujeres tienen un peso social enorme sobre los hombros. Las mujeres han sido estigmatizadas y se les ha dado una carga social, un rol de género bastante pesado. Las mujeres estamos dentro de una caja limitada, no podemos generar ingresos, no podemos escalar jerárquicamente cargos, no podemos ganar a la par que los hombres. Nuestra tarea siempre es mucho más pesada. Nuestro trabajo en casa, nuestro trabajo en la fuente laboral. Tenemos que entender eso y tenemos que apoyar a las mujeres que viven esta situación. No son todas, por supuesto, pero hay un gran número de mujeres que necesitan nuestra colaboración. Para ello debemos saber cuáles son las formas de violencia establecidas en nuestra ley. Todos ustedes saben que la ley se ha promulgado un día después del Día de la Mujer, el año 2013, después de unos hechos bastante luctuosos que a nuestro país han traído llanto y sufrimiento. Se ha promulgado esta norma y se ha establecido el reconocimiento de este tipo de violencias. Violencia física, la violencia feminicida, la psicológica, la mediática. La mediática es importante mediante publicaciones, mensajes o imágenes estereotipadas contra nosotras las mujeres. La simbólica o encubierta que naturaliza la subordinación de la mujer, y esta la podemos encontrar a diario en los medios de comunicación. Contra la dignidad y la honra y el nombre, la violencia sexual, contra los derechos reproductivos, la violencia en los servicios de salud, por ejemplo, actos de discriminación humillantes o deshumanizados que ponen en riesgo nuestra vida. Por ejemplo, hay muchas denuncias de violencia en servicio de salud de mujeres que están en estado de gestación y que son primerizas, cómo son discriminadas y humilladas por el personal médico, por su situación de mujer y de mujer gestante por primera vez. La violencia patrimonial o económica, que es la acción o omisión que afecta a los bienes, cuando normalmente, como sabemos, en un matrimonio las cosas son registradas a nombre de solamente el varón, cuando el ingreso económico es de ambos cónyuges. La violencia laboral, la violencia en el sistema educativo. Para la violencia en el ejercicio político y liderazgo existe una ley, la Ley 243. La violencia institucional, la violencia en la familia o contra los derechos y la libertad sexual. Son más de 17 tipos de violencia que la Ley 348 reconoce. Pero saberlo no es simplemente el primer paso que hay que dar. También tenemos que saber cómo prevenir la violencia. ¿Cómo podemos prevenir la violencia? La Ley 348 habla de 3 tipos de prevención: la primaria, la secundaria, la terciaria y la comunitaria. Pero en esta presentación les voy a hablar de 3 tipos de prevención en 3 ámbitos. Todos podemos apoyar
la prevención comunitaria de la violencia, desde cualquier espacio, desde nuestro hogar, la iglesia, los medios de comunicación, nuestro club, nuestro barrio, la escuela, el hospital, donde nosotros podamos hablar de este tema. ¿Cómo podemos trabajar en la prevención? Tenemos que ser más o menos como este gráfico que lo traigo para que ustedes puedan distensionarse un momento, ser un amigo. Tal vez no podamos solucionar el problema, pero podemos buscar la manera de que las personas que nos necesitan tengan información. ¿Qué debemos saber? La prevención primaria se dirige a las raíces de la violencia, la insensibilidad respecto al otro, cuando nosotros estamos preveyendo futuros hechos de violencia. Debemos trabajar en noviazgos violentos. Esto con los jóvenes, por ejemplo, con personas que todavía no han dado el paso del matrimonio o de la convivencia. Cuando hay signos de violencia debemos romper este noviazgo violento. En las relaciones de control, cuando las personas no tienen una vida social propia, cuando están atados a la pareja, les controla los horarios, les controla la vestimenta, les controla las amistades, los aísla de la familia, el aislamiento social y el familiar. Debemos trabajar en promover la autoestima de varones y mujeres. Debemos trabajar también en la revisión de estereotipos y expectativas de roles. ¿Cómo podemos hacer esto? Dialogando en familia, construyendo y fortaleciendo los vínculos, debatiendo el tema en talleres, reflexionando grupalmente. Ustedes que tienen la posibilidad, háganlo. La prevención secundaria se dirige a ayudar a las personas que ya se encuentran en situaciones de peligro de tensión. Podemos estimular redes de apoyo o derivarlo a profesionales comprometidos. Sabemos que la ley establece también prerrogativas y atribuciones a instancias públicas. Los SLIMs tienen la obligación de atender a las mujeres que sufren violencia. Los CICPLUS, hay instituciones que dan apoyo, hay redes de lucha contra la violencia en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, en todos los departamentos. Existen grupos de mujeres sobrevivientes. Podemos derivar a estas personas que necesitan nuestra ayuda a este tipo de profesionales. Y lo principal, nosotros que somos los diplomantes de este curso tan importante, debemos ser uno de estos profesionales comprometidos, que podamos colaborar para que las personas que están viviendo situaciones de violencia puedan librarse y romper este círculo. Y tenemos también la prevención terciaria, que pretende evitar que estos actos de violencia se puedan reproducir. ¿Y qué debemos hacer como sociedad? Aplicando también el control social, promover políticas públicas y programas locales. ¿Qué debemos hacer? Podemos poner en ejercicio nuestro derecho a ejercer un control social a las políticas públicas y programas locales, regionales y nacionales. Saben ustedes que la ley establece atribuciones y también el decreto reglamentario. ¿Qué hay de las cajas de acogida y los refugios temporales? ¿Qué hay del presupuesto que tiene que existir para el personal del SLIN? ¿Qué hay de este apoyo que tiene que haber para las madres que han decidido salir de sus hogares donde vivían violencia acompañada de sus pequeños hijos? ¿Cómo nosotros podemos como sociedad controlar? Tenemos el derecho de hacerlo a través de la figura del control social. Podemos ser control social y podemos hacerlo a todas las instancias que están obligadas a poder poner en práctica las políticas públicas que nuestro Estado ha promulgado. Porque el Estado ha promulgado varias políticas públicas en pos de la mujer, en beneficio de la mujer. Pero estas políticas y estas normativas no se ponen en práctica muchas veces por falta de presupuesto o muchas otras veces por falta de voluntad. Pero nosotros como sociedad civil podemos promover nuevas políticas o podemos controlar, supervisar la ejecución de estas políticas públicas para poder tener un control ciudadano y poder evitar de esta manera que estos actos de violencia se reproduzcan. Finalmente quiero terminar este tema con un mensaje hermoso que lo he obtenido del informe de la UNICEF de hace ya 20 años, pero que tiene una reflexión sumamente interesante que debemos tomar en cuenta. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, como decía uno de los gráficos que les puse en las presentaciones. La violencia contra las mujeres y los niños es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo social y económico del mundo de hoy. La máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos es indispensable, no solamente para el desarrollo pleno y completo de un país.
sino también para el bienestar del mundo y la causa de la paz. Imagínense ustedes, la violencia contra las mujeres no es un hecho que ocurre dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de cuatro paredes. No es un hecho aislado, no es un hecho privado. La violencia contra las mujeres es uno de los factores que obstaculiza el desarrollo social y económico de nuestro mundo. Incluso es una causa para que no haya paz. Estamos en la obligación de aportar a la erradicación de la violencia contra las mujeres, y la primera manera es conociendo, sabiendo que lo podemos hacer, sabiendo que hay instancias que nos pueden aportar, que nos pueden apoyar, dándole fuerza a las mujeres, conociendo cómo la mujer a lo largo de la historia ha padecido sufrimientos, vejaciones, humillaciones, discriminaciones, sabiendo que a partir de la lucha de estas mujeres desde el siglo XIII, hoy podemos gozar de derechos y podemos seguir consiguiendo que nuestras capacidades y nuestros derechos sean reconocidos en igualdad de condiciones que los hombres, ni más ni menos, porque es una causa que a todas y todos nos involucra.